Bienvenidos, cordial saludo. Hoy vamos a tratar el tema del modelo de atención a víctimas de violencia sexual en las unidades de FM Express, y como parte del programa de seguridad del paciente vamos a estar muy atentos a esta capacitación. Les pido el favor al final de esta charla poder hacer la evaluación correspondiente. Bienvenidos. Bien, entonces vamos a hablar de los siguientes temas. Primero, ¿qué es violencia sexual? Segunda instancia, ¿cuál es el contexto en el que surge el modelo de atención a víctimas de violencia sexual? El tercero es qué hacer, cómo hacer para poder recepcionar este tipo de casos si se llegaran a presentar, quién lo debe hacer y cómo se debe hacer. Y en última instancia, ¿qué necesitamos? Entonces, en primer lugar, ¿qué es violencia sexual? Según la Organización Mundial de la Salud, es todo acto o la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, las insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar o de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción, la fuerza, la amenaza por parte de otra persona, independientemente de la relación que éste tenga con la víctima en cualquier ámbito. Aquí hay que tener en cuenta que la persona que amenaza, que hace, que comete este tipo de cosas, es una persona que tiene una acción de poder frente a la víctima. Entonces se da generalmente a nivel de familiares, a nivel de abuelos con nietos o tíos con sobrinos o padrastros con hijastros. Entonces hay que revisar también a nivel familiar este tipo de cosas. Vamos a mirar cuáles son los tipos. Hay muchos tipos de violencia, no los vamos a ver todos. Está el abuso, el acoso, la explotación sexual, está la trata de personas, está la violencia sexual, está la esclavitud sexual, está el embarazo forzado, la negación o la interrupción del embarazo producto de un abuso sexual, la negación de la anticoncepción, la negación del derecho a la protección contra las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, la tortura en personas protegidas y el matrimonio forzado. Vamos a mirar entonces en primer lugar qué es el abuso sexual. El abuso sexual es todo acto sexual que se produce sin el consentimiento de una persona. Incluye aquí lo que es la violación o la coerción o dominación sexual. En este tipo de actos pueden también darse actividades sin contacto, por ejemplo, como el exhibicionismo, o obligar o forzar a una persona a ver imágenes o videos de tipo sexual. Entonces, esto también es abuso sexual. Recordemos que la víctima está sometida frente a este tipo de cosas. Miremos también qué es el acoso sexual. Es algo parecido, pero en el acoso sexual está lo que se llama el hostigamiento o el asediamiento físico o verbal con fines sexuales no consentidos. Aquí hay que ver que puede ser cualquier comentario, gesto, acto de carácter sexual, y el objetivo es hacerle daño u ofender o intimidar a una persona en su vida sexual. El acosador es una persona que también se puede hacer pasar por otro, ¿sí? Entonces puede hacer proposiciones de tipo sexual o comentarios sexuales a la persona, a la víctima. Puede ser también en forma, como lo decimos acá, en forma verbal, puede hacer comentarios, puede hacer insinuaciones, puede en un momento en espacios cerrados llegar a tocar, a manosear, a pellizcar a una persona, ¿sí? O a friccionarla o a frotar sus partes íntimas. Esto se da en espacios donde haya multitudes, ¿sí? Hay que, aquí por ejemplo está la mujer o los niños en un momento determinado siendo abusados por una persona que esté en esta circunstancia. También tenemos lo que es la explotación sexual. La explotación sexual es una actividad ilegal mediante la cual una persona
puede ser niño o una mujer, niño, niña, una mujer, es sometida de forma violenta a realizar actividades sexuales sin su debido consentimiento. Entonces se le obliga a esa persona a tener una relación con alguien y hay un tercero que recibe una remuneración económica. La explotación sexual está dada con fines de pornografía infantil y en este caso se utiliza pues a los menores de edad. Aquí también hay que tener en cuenta que hay siempre un intermediario que es el que recibe pues la parte económica y la persona explotada es sometida, ¿no? No recibe ningún tipo de retribución y lo que hay es un tipo de maltrato. También tenemos la trata de personas con fines de explotación sexual. Esto es muy parecido a lo anterior, es la captación, aquí es captación, transporte, traslado, acogida de la recepción de personas, ¿sí? Recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza o a otra forma de imposición o coacción. También aquí se puede dar el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder en una situación de vulnerabilidad. Entonces aquí las personas son a veces amenazadas, son a veces en un momento obligadas pues a tener este tipo de cosas y son llevadas a la prostitución. Entonces hay un tercero que es el que comercia, ¿sí? Sabe que hay personas que pueden en un momento determinado utilizar los servicios y es el intermediario, pero la persona explotada no recibe ningún tipo de beneficio. Tengamos en cuenta los niños de hijos venezolanos. Hace poco salió una noticia en Caracol de niños que eran dormidos con droga psiquiátrica y esto eran explotados económicamente. Entonces niños de brazos, niños de 5 años, de 3 años que dormían en las esquinas, en los semáforos y las personas pedían plata y no les importaba la salud de los niños. Entonces este es un tipo también de trata de personas con fines de explotación sexual. Tenemos también lo que es la esclavitud o la prostitución forzada, ¿no? Esto se da prácticamente, es muy parecido también a lo anterior, donde prácticamente se obliga por medio de la imposición, de la coacción y de la restricción de la libertad a una mujer, a un niño, a una niña, para llevarla a prácticas sexuales, ¿no? Entonces aquí está muy dada la prostitución infantil, el abuso en este sentido. Hay una persona que se llama, que es el proxeneta, que es el que induce a la prostitución a las mujeres, a los niños, y es el que recibe la contribución económica. Entonces ya cuando una persona está metida en esto es complicado y es difícil y hay muchas eh, situaciones emocionales que quedan. Bueno, vamos a mirar cuál es el contexto en el que surge la regulación. Hay dos, que es el sector salud y el sector justicia. Estamos unidos, estamos de la mano y tenemos que, como primera medida, nosotros estamos obligados como sector salud a mirar qué o quién necesita esta situación y estamos en la obligación de darle la oportunidad a esta persona de que haya una parte legal, unos entes que son los administradores de justicias, que son los que le van a ayudar. Entonces, el objetivo principal del modelo de salud es brindar los lineamientos y las herramientas para la atención del sector salud de las víctimas de violencia sexual y promover la articulación de las medidas en el sector de justicia. O sea, nosotros en un momento determinado somos los que somos como el puente para que esta persona se le haga el respectivo proceso a nivel legal, a nivel de la justicia. Entonces es muy importante saber eso. También nosotros cuando recepcionamos una persona, la llevamos, es muy importante recepcionarla al servicio de urgencia. El servicio de urgencias tiene que estar digamos, disponible para la atención de una persona con este tipo de situación. Es muy importante que el servicio de urgencias esté activo
para que se le dé la respectiva atención a la persona. Debe estar atento ese servicio las 24 horas del día, no pueden poner peros, y la atención debe ser inmediata, no se puede en ningún momento obviar una situación de estas, y nosotros estamos en la obligación de mirar qué y cómo se le da la respectiva atención a esta persona. En los centros de diálisis de Fresenius, la detección de la violencia sexual es muy importante. La tenemos que tener nosotros en cuenta, nosotros como personal de salud tenemos que estar muy atentos. Somos en primera instancia, si nos llega una persona en estas circunstancias, los primeros, y puede ser la única oportunidad de que esa persona reciba una ayuda frente a un tipo de violencia sexual. Entonces es muy importante estar atentos, es importante que nosotros estemos capacitados, sensibilizados frente a lo que puede en un momento presentarse en una situación de estas. Entonces, siempre que nos llegue una persona en estas circunstancias hay que estar atentos, hay que escucharlas, pero hay que evitar la revictimización. ¿Qué es la revictimización? Es en algún momento ponernos como en el plan de dar consejos, de decirle a la persona que tenga paciencia, que nada se ha perdido, de decirle como a la persona, darle como un tipo de ayuda emocional, y de pronto lo que le vamos a hacer es daño. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado y hay que en un momento recepcionar la circunstancia y dársela al profesional correspondiente para que el psicólogo, trabajadora social les ayude en estas situaciones. Es muy importante no tratar en un momento de darle ayuda a una persona que veamos llorando, que veamos angustiada, que veamos en un momento determinado como sufriendo frente a una circunstancia. Hay que escuchar. Si esa persona tiene confianza con nosotros y ya tomó confianza frente a lo que nos está diciendo, es importante escucharla, pero lo que debemos hacer en un momento dado es recepcionar el caso y llevárselo a las personas, a los profesionales correspondientes. Entonces, tenemos 15 pasos, pero de los 15 pasos nosotros tenemos que realizar 3, ¿ya? ¿Cuáles son esos 3 pasos que están dentro de ese protocolo de atención? El primer paso es activar la remisión al servicio de urgencia. Entonces, lo primero es la preparación de la comunidad, que es lo que estamos haciendo, prepararlos a ustedes en esto para que se den cuenta de que hay unas circunstancias que pueden en algún momento presentarse, estar muy atentos, ojos abiertos, escucha siempre de la persona en un momento determinado. Y el segundo paso es la verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas y necesarias para brindar una atención integral de la víctima de violencia sexual desde el sector salud. El tercer paso es la recepción inmediata a la víctima de la violencia sexual en el servicio de urgencias médicas. Entonces, para esto hay una ruta. Esta es la ruta, ¿sí?, que debemos seguir, y en primera instancia en esa ruta entonces está la sospecha de violencia sexual detectada por cualquier miembro, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería, servicios generales, médicos, nutricionista, trabajadora social, cualquiera de nosotros, recepción, cualquiera de nosotros podemos estar muy atentos en algún momento, y si hay alguna situación que debemos hacer, buscar a trabajo social y a psicología para comunicarle la situación que está pasando y decirle lo que está pasando con esa persona. ¿Para qué? Para que, si es el caso, si la persona está inestable, si la persona está en crisis, psicología debe hacer una intervención emocional, debe adecuar a la persona para poderle ayudar en este caso y brindarle los respectivos servicios y atenciones. Junto con trabajo social se le debe informar a la persona sobre cuáles son sus derechos, cuál es el debido proceso a seguir y qué entes en un momento determinado son los que le pueden ayudar
a nivel de la parte de las redes de la justicia, a nivel de los entes de justicia que le pueden colaborar en este caso para poder manejar el problema que se tenga. En otra medida, nosotros nos tenemos que ayudar de los médicos. Entonces, la parte médica debe procesar al servicio de urgencias. Entonces, el médico debe mirarse el caso de violencia sexual, de sospecha de violencia, se deben mirar y se debe recepcionar a los servicios de urgencia. Este es lo que finalmente debemos nosotros hacer y hacerle un seguimiento a través de trabajo social para ver cómo va la persona, si ha sido atendida, cómo ha sido atendida y de alguna forma ya en algún caso pues poderle brindar la ayuda necesaria. Cuando es en el caso de los niños, si es un menor de edad, el contacto es inmediato con policía de infancia y adolescencia. Ojo, porque aquí hay una restricción y es que los niños hasta los 14 años de edad, los menores hasta los 14 años de edad, nosotros tenemos que ayudarnos siempre de la policía. Ya cuando la persona, el joven, ya tiene 15 años, ya es complicado, ya es una situación de parte de la familia que le tiene que ayudar para buscar los entes correspondientes. Muy importante las observaciones cuando se presente también acá en nuestra unidad renal. Entonces, dentro de la comunidad, dentro de nosotros, afuera, familiares o personas, también se pueden presentar este tipo de cosas. Entonces, a nivel de los funcionarios de la unidad renal, ¿qué debemos hacer si se llegara a presentar dentro de la unidad renal como funcionarios y como personas? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Primero, esa situación de acoso sexual, si se da en el equipo de trabajo, hay que comunicarlo al Comité de Convivencia Laboral de FM Express. Segundo, la situación de acoso sexual de pacientes al personal de la unidad renal o viceversa, de parte del personal a pacientes, el conocimiento debe ser ante las autoridades locales. Y en tercera instancia, las situaciones de abuso sexual a funcionarios o familiares de funcionarios se debe asistir a los servicios de urgencias respectivos. Entonces, nosotros estamos en esa obligación de denunciar los casos y tenemos a la mano los entes que nos pueden ayudar, Fiscalía, Bienestar Familiar, etcétera. Entonces tenemos que acudir a estas instancias. Cuando se da en familiares de pacientes, hay que indicarles el proceso a seguir directamente con la ente asegurador, con la EPS, y si se encuentra expuesto un menor de edad, hay que activar inmediatamente Policía de Infancia y Adolescencia. Recuerden siempre que en estos casos nos tenemos que ayudar de psicología y trabajo social para poder recepcionar este tipo de cosas. Y por último, la comunidad. Una persona que llegue con un paciente, en el caso de un habitante de la comunidad, acude a buscar la ayuda acá, que han llegado personas buscando ayuda. Nosotros también estamos en la obligación de indicarles cuál es el seguimiento, que hay una EPS que recepciona los casos y que de alguna forma tiene también unos derechos, pero igualmente nos tenemos que ayudar aquí de trabajo social y de psicología. Importante aquí que necesitamos ojos abiertos, estar muy atento a la escucha y a mirar qué se puede presentar en algún momento y en un momento activar la ruta interna. ¿Cuál es la ruta interna? Trabajadora social, psicología, trabajadora social, médico, para poder ayudarle a la persona, ¿sí?, en este tipo de cosas. Y por último, ser prudentes. Ojo con esto porque la prudencia es muy importante una vez que se recepcione el caso para no afectar a la persona. Entonces, esta es la capacitación. Espero que la hayamos aprovechado y que de alguna forma esto nos sirva para todos. Los invito entonces finalmente a hacer la evaluación correspondiente. Mil gracias.